Hola, muy buenas. Mi nombre es Alfonso Sainz de Baranda y hoy vengo a hablaros de cómo montar un sistema de gestión de toda la empresa en Notion. Una cosa que me he encontrado en muchas de las startups que he asesorado y con las que he trabajado es que muy pocas de ellas tienen un sistema que les permita gestionar pues, los proyectos, tareas, documentación y demás, o que si lo tienen, cada equipo utiliza diferentes herramientas que no se hablan entre sí, lo que hace que cuando empieces a escalar y a ser una empresa un poco mayor, sea muy complicado realmente gestionar objetivos y gestionar proyectos y tareas con tiempos adecuados. Lo primero, un poco de decir un poco las fuentes de esto. Yo veo muchos vídeos de YouTube de Notion. En este caso, bueno, pues me he basado mucho en las plantillas de Thomas Frank, de Keep Productive, de Marie Poulin, de Notion.vip, e incluso del Twitter de Notion oficial, que son fuentes de trucos sobre Notion súper útiles y que si no habéis visto nunca, os recomiendo ver. Esta presentación la colgaré luego también en el propio vídeo, entonces podréis acceder a los links que pongo aquí o podéis buscarlos directamente en Google y los encontraréis súper fácil. Ahora bien, ¿vale Notion para cualquier empresa? Pues bueno, realmente si lo que me he encontrado es que cuando busco en YouTube vídeos sobre cómo montar empresas, no ya, o sea, más de 10 personas, algo que donde tienes diferentes equipos que pueden trabajar juntos, sobre todo cuando trabajas en formato squad, etcétera, es que casi todo lo que hay es para pequeñas empresas u organización personal. Hay muy poco de cara a cómo gestionar una empresa con objetivos y con proyectos y demás. Entonces, para mí un buen sistema de gestión, ¿vale? Primero tiene que ofrecer la posibilidad de alinear los objetivos de la empresa con los proyectos y tareas. Luego, además, debe dar visibilidad a lo que está haciendo cada miembro del equipo, al management o vamos, al nivel C. Y luego, además, también tiene que dar visibilidad a cada miembro del equipo de lo que tiene que hacer siguiente. Es decir, tener una lista de backlog o de tareas que sepa que tiene que hacer para que de esa manera estemos todos mucho más enfocados. Porque si al final dependemos de la memoria o del email, lo que suele ocurrir es que lo urgente acaba sustituyendo a lo importante y a la planificación. Y al final no se avanza. Ahora bien, yo este mismo sistema que os estoy mostrando es un sistema algo modificado, ¿no? Pero en su momento pues lo implanté en Minex cuando éramos casi 120 personas. También en Capital on Tap estaba implantándolo para varios equipos y luego para varias de las startups a las que he asesorado pues hemos implantado este tipo de sistemas. Por supuesto, esta plantilla es algo que podéis modificar como queráis, que podéis adaptar de la manera que queráis a vuestro modo de operar como empresa. Pero de nuevo, lo importante aquí es establecer una única base de datos donde toda la empresa tenga sus proyectos y sus tareas, de manera que cualquier persona pueda ver lo de los demás y que además se puedan hacer proyectos multidisciplinares, ¿no? En formato squad, de forma adecuada y que sean capaces de verse tanto para arriba como para abajo. Lo primero, un poco, hablemos de cómo funciona el Project Management, ¿no? Aquí os pongo un pequeño gráfico, ¿no? Básicamente, lo primero que tenemos que ver, y más arriba, ¿no? Son los objetivos y Key Results. La metodología OKRs, estoy seguro de que no será nueva para todos, pero para aquellos que sea, es una metodología creada en Google hace ya, no sé si 15 años o 12 años, bastante tiempo, donde esto nos ayuda a definir lo que queremos de forma aspiracional y a la vez cuantitativa. Un objetivo puede ser, por ejemplo, convertirse en el mejor neobanco de España, que eso podemos transformarlo en, oye, estar en el top 5 de aplicaciones más descargadas en finanzas, por ejemplo. Pero los key results para que eso ocurra, pues es, oye, tengo que tener buenas reviews, tengo que tener muchas descargas, tengo que tener un engagement adecuado, todo para que empuje a que puedas convertirte en ese top 5 apps, ¿no? Pues de esta manera se organizan los objetivos y key results para que a su vez tú puedas añadirle a esto, ¿no? Dentro de cada key result, los proyectos que sean. Que los proyectos al final son agrupaciones de tareas para realizar un proyecto en común, ¿vale? Entre varias personas o a lo largo del tiempo. Es decir, al final las tareas es la unidad básica de trabajo, ¿vale? Pero si tú quieres hacer algo ya un poquito más a la rascada, por ejemplo, crear una nueva web o hacer una campaña, ¿vale? Pues eso está compuesto de múltiples tareas en sí mismas. A su vez, en esta plantilla vamos a encontrar las subtareas. Esto es algo que
Notion en principio no ofrece de por sí, pero bueno, dentro de la plantilla pues podéis encontrar una forma de hacerlo, que luego os explicaré. Y luego, aparte de todo esto, que es la parte de gestión, digamos, de tareas y demás, está la parte de documentación, que incluye todo aquello que quieras que perdure en el tiempo. Tú, por ejemplo, puedes generar un proyecto con un research, con una serie de cosas que puedes ir poniendo dentro del proyecto, información, etcétera. Pero si tú esa información al final, el proyecto le das por acabado, desaparece de tu timeline y ya no vuelves a acceder a él, ¿no? Y luego tienes que estar buscando, ¿dónde puse esto en este proyecto? Pero luego quizás tienes 2 o 3 proyectos parecidos. Entonces, lo más sencillo y lo más adecuado es colocar todo aquello que quieras que perdure, pues artículos, análisis competitivos, análisis de usuario, cualquier cosa en la parte de documentación, ¿vale? Entonces, si vemos la parte de tareas, ¿vale? O cada proyecto, esto tiene una serie de propiedades. Esto, a propósito, estoy yendo a un nivel muy teórico porque ahora os voy a enseñar la plantilla, ¿vale? Pero cuando os enseñe la plantilla, acordaros de volver atrás aquí para que podáis ver exactamente a qué me refiero, ¿vale? Porque cada tarea tiene una serie de propiedades que nosotros definimos y que podemos quitar o poner como queramos. En este caso, yo he puesto una serie de propiedades que llamo estructura, ¿vale? Que en este caso está país, equipo, el key result al que pertenece la tarea o el proyecto al que pertenece esta tarea, ¿vale? Y la persona asignada para realizar esa tarea, ¿vale? Y luego además hay una parte conceptual en la tarea. Primero, las tareas tienen que siempre ser un verbo de acción. Eso de, no sé, email a no sé cuál, eso no funciona. Enviar email a no sé quién, ¿no? Eso sería una acción. Luego también, dentro de las propiedades de la tarea, vamos a poder seleccionar si es una tarea recurrente o única, ¿no? Es decir, recurrente es algo que hacemos todos los días. Chequear Twitter o montar, hacer una llamada. Pues todo eso serían tareas recurrentes, ¿no? Mientras que únicas serían cosas que empiezan y terminan rápidamente. Luego está la propiedad due, que es básicamente la fecha de vencimiento. Y luego está la de prioridad, que puede ser alta, media o baja. High, medium, low. ¿De acuerdo? Aparte de esto, ¿vale? Como os decía, hay una parte de estructura y es cómo agrupamos estos proyectos y tareas y key results de manera que podamos gestionarlas a nivel no solo de personal, sino además también a nivel de equipo o a nivel CEO, ¿vale? En este caso, toda acción, objetivos, key results, proyectos, tareas, subtareas, todo lo que hemos hablado antes, se organiza en base a una estructura que se basa en países, equipos y personas. Además, la base de datos de personas, esto se puede convertir en tu directorio personal y puedes darle la importancia que quieras. Yo, por ejemplo, en el pasado lo hemos utilizado como un directorio sustituye a cualquier persona o cualquiera de estas cosas porque es donde pone la gente su información y donde elige contar su vida, básicamente, y que también permite que a toda la empresa se conozca. A su vez, si quieres organizar por squads también, podrías convertir dentro de la plantilla la parte de países en equipos, ¿vale? Y los equipos en squads multidisciplinares, por ejemplo. O incluso crear una nueva estructura paralela donde llames squads y que puedas ir creándola. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar un poco en lo que es Notion, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Notion se basa en varios factores, ¿vale? Digamos que cada página es como un wiki completo. Cada página puedes crear bases de datos dentro, puedes crear diferentes elementos, puedes poner imágenes, poner columnas, negritas, títulos, pegar un Excel, pegar lo que sea, ¿vale? Y a su vez, cada página funciona de forma independiente al resto. En este caso, si miramos la barra lateral de Notion, ¿vale? Lo que vamos a ver es primero una parte donde se ven los favoritos, ¿vale? Que aquí está todo lo que aquello seleccionas con favoritos. A propósito, esto ocurre si vais en Notion arriba a la derecha, veréis una estrellita. Ahí si le dais, se selecciona como favorito. Luego la siguiente parte de la barra lateral es la de Shared, que son todos los espacios compartidos con otras personas. Generalmente en cuanto compartáis esto con los miembros de vuestro equipo, estará en Shared, esta plantilla. Y luego Private están todas las páginas que solo puedes ver, salvo que las compartas con alguien específicamente. ¿Vale? Luego, Notion se basa en bases de datos, valga la redundancia. Básicamente, la potencia de Notion no está solamente en sus páginas, que puedes hacerlas lo más bonitas que quieras. Además, hay gente que publica sus blogs, sus webs, etcétera, en Notion.
y lo hacen perfectamente, ¿vale? Sino que está en las bases de datos, que son algo súper potente que tiene Notion y que nos da una flexibilidad que yo todavía no he encontrado ninguna otra herramienta que nos la dé. ¿Vale? Las bases de datos, así como todo en Notion, se utiliza el comando slash, ¿vale? Para hacerlo. Y además esto nos permite organizar la comunicación y la información de forma global. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final son como si funcionasen como un Excel o un Airtable, si conocéis, ¿vale? Pero la diferencia es que dentro de cada celda, por decirlo de alguna manera, tenemos una página de Notion que a su vez puede convertirse en lo que queramos, ¿vale? Es decir, es que sería como pues, un bucle infinito si quisiéramos hacer, ¿no? Tareas dentro de tareas, dentro de tareas, dentro de tareas, y al final podrías hacer lo que quisieras. En este caso, Notion nos da muchas plantillas ya hechas, aparte de la que os comparto, ¿vale? Pero básicamente tú puedes utilizar estas bases de datos para hacer un CRM, para hacer un monitoreo de bugs, de tareas, como estamos haciendo, un directorio de contactos de ventas, por ejemplo, de personal, como os he dicho, ¿vale? Cualquier cosa que te pueda, que esté, ¿vale? Existe. O sea, cualquier idea que se os ocurra. Ahora bien, cada elemento, como veis aquí en la imagen de la derecha, ¿vale? Estas son las propiedades de esta base de datos en este caso, ¿no? Hay, como veis aquí, hay 11 propiedades más, ¿vale? Que están ocultas. Pero en este caso, cada una de estas veis que tiene un iconito al lado. Esto indica qué tipo de propiedad es. En el caso del check, por ejemplo, es que es un check, simplemente. ¿Vale? En el caso del número, que aquí no lo veis, pero... bueno, aquí sí. Esto es que tú puedes poner un número únicamente, no puedes poner letras. En el caso de fórmulas como este, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es un cálculo y que en base a los estados de otras probabilidades te da un resultado u otro, ¿vale? Recomiendo no tocar las fórmulas de la plantilla. Muchas de ellas son de Thomas Frank, otras son de Maripulín, pero en general, o sea, de verdad, no las toquéis, son difíciles de entender las plantillas de Notion y no recomendaría que lo hicierais. Luego, esta flecha para arriba significa que es una base de datos relacionada con otra. ¿Os acordáis lo que os decía de las bases de datos de Notion que son infinitas, ¿no? Pues es que es esto justamente. Tú puedes relacionar una base de datos con otra, ¿vale? Por ejemplo, una de proyectos con una de tareas, para que de esa manera tú puedas contener las tareas dentro de un proyecto, ¿vale? Y estas son estas propiedades que tienen la flechita hacia arriba. Y luego tenemos las que son una flecha, una especie de triangulito hacia abajo, ¿vale? Que son las de status, las que puedes seleccionar entre varias opciones. Y luego aquella en la que te aparece una persona, que es para asignar a una persona. Si estás asignado a una tarea, te vendrá notificaciones, que puedes elegir si por email o por la app o por lo que sea, ¿vale? Pero básicamente esto te permite estar informado y además hay un filtro que es el de persona que tú puedes utilizar para ver únicamente lo que te corresponde a ti, ¿vale? Las bases de datos, además de Notion, tienen dos características que son muy importantes. Lo primero son las vistas. Las vistas son formas diferentes de ver la misma información. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, una tabla con nombres de personas, o puedo transformar esa tabla en una galería para que aparezcan imágenes, que por ejemplo si tengo las fotos ahí de las personas, me aparecerían las fotos de las personas, o puedo hacerlo en formato Kanban, que sería como transformarlo en Trello, o incluso en calendario. Es decir, yo puedo tener una tabla con todos mi calendario editorial, convertirlo en formato calendario, y a partir de ese momento yo veo la información en un formato calendario, como vamos a ver luego. A su vez, los filtros, ¿vale? Son aquello que acompaña a las vistas para que decíamos que lo que vamos a ver con cada vista. Básicamente, los filtros permiten que cada base de datos muestre la información que queremos que muestre. Podemos filtrar, como vemos aquí, porque el Kanban tag esté vacío, porque la prioridad esté vacía, porque no esté done, ¿no? Esté hecha. Incluso, y abajo del todo podéis ver, ¿no? Que, por ejemplo, que la persona que contenga sea yo. Esto haría que solo viera las tareas donde yo, que en este caso soy yo, pero si fueses tú, serías tú. Es decir, filtra siempre por la persona que está viendo, ¿vale? Y lo filtraría para solo ver esas tareas o esos proyectos. A su vez, y como última parte importantísima de las bases de datos, están las plantillas. Las plantillas sirven para tener elementos de la base de datos que sean siempre igual. Por ejemplo, si yo quiero crear un equipo en la plantilla, veréis que tú puedes, en la plantilla de la plantilla, por la redundancia, veréis que hay un botón justo
al lado de los new de una tabla de una base de datos, hay un pequeño triangulito. Si le dais ahí, seréis capaces de ver las diferentes plantillas que ya están creadas dentro de la plantilla y que podéis utilizar. A su vez, podéis hacer aquí lo que queráis. Podéis crear las plantillas que queráis y no habrá ningún problema. ¿Vale? Luego, dejadme explicaros un poquito cómo funciona la parte de tareas recurrentes que está metida dentro de la plantilla. En este caso, como os decía, Notion no tiene tareas recurrentes, pero se puede crear algo similar. Básicamente lo que hemos hecho, ¿vale? Esta idea la cogí de Thomas Frank, gracias Thomas. Uy, perdonad. ¿Vale? Escoger la fecha de vencimiento, due, luego tener un campo de intervalo recurrente, como pone. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo pongo en una tarea que tiene una fecha de vencimiento, ¿vale? Todas las tareas tienen que tener fecha de vencimiento a propósito, esto Project Management 101. ¿Vale? Cuando pongo un intervalo, por ejemplo, de 7 días o de 31 días, lo que quiera para en lo que indique la recurrencia de la tarea, lo que va a ocurrir automáticamente es que se va a autorrellenar el campo de next due, ¿vale? Con la siguiente fecha de vencimiento. Y a su vez, en el tipo, si hay algo en el intervalo, se cambia de one time a recurring y esto afecta a muchos filtros y a diferentes cosas a lo largo del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegas a la fecha límite que tú tienes en due, fecha de vencimiento, y lo que haces en ese momento es cambiar la fecha de vencimiento a la que te ponen next due, y así sucesivamente. Y toda la información de lo que has hecho en esa tarea la puedes ir almacenando dentro de la propia tarea de una manera ultra sencilla, porque como os he dicho, Notion es infinitamente replicable. ¿Vale? Entonces puedo ir creando dentro de la propia tarea cosas y funciona genial. ¿Vale? Luego, por otro lado, están las subtareas. Para crear una subtarea, lo que tienes que utilizar es la plantilla dentro de la base de datos de tareas, ¿vale? Que es tarea con subtareas. Aquí lo que te hace, como veis aquí a la derecha, es dentro de la tarea genera otra mini tabla, ¿vale? Que en este caso está filtrado por las tareas que tengan como tarea padre a esta tarea con subtareas, ¿vale? Esto nos permite tener un control mucho mayor de los proyectos y de las diferentes tareas que hacemos y además así nos da también un poquito digamos, de profundidad en el sistema. ¿Vale? O otra cosa muy importante es la fórmula de estado y vencimiento. ¿Vale? Básicamente veréis que hay una fórmula de estado, ¿vale? Que tiene 5 posibles colores. Si está en verde es que es una tarea que es para hoy. Si está en rojo es que es una tarea que vamos tarde. La fecha de vencimiento ya ha pasado. Si es azul, es que es una tarea futura. No tenemos por qué hacerla todavía, o puede que sí, si tenemos que empezar, ¿no? Si es una careta sonriente, es que la tarea está realizada. Y si es una tarea en blanco, es que no hay fecha. En este caso, debería estar en el inbox. No se puede sacar, todo esto ya lo veréis en la plantilla. Básicamente, el inbox que existe en la plantilla es una manera, ¿vale?, de mantenernos a nosotros mismos disciplinados para poder poner siempre una fecha de vencimiento para todas las tareas. Y a su vez tener una forma rápida de poner tareas que no requiera rellenar 50.000 campos. Otra cosa importante de la plantilla y que me pareció una idea buenísima es lo que veréis en muchas de las pantallas de la plantilla a la derecha, que es el diario, ¿vale? El diario básicamente se trata de un borrador en el que cada uno podemos escribir lo que queramos y organizar nuestros días. Son cosas que son compartidas con todos, pero la forma en la que están puestos los filtros solo me muestra aquellos que estoy yo asignado, ¿vale? De manera que yo veo de primeras los que yo he creado. Entonces yo lo que hago en este caso es crear uno nuevo cada día, archivo el del día anterior, suelo copiar y pegar el del día anterior siempre, para así asegurarme de que no se me olvida de que voy arrastrando las tareas que dejé atrás, y en este pequeño borrador organizo mi día o pongo unas notas de cosas que crea que son útiles, pero no creo que tengan que estar en un proyecto o una tarea todavía. Es un poco como un borrador, como un diario simplemente, donde poner nuestras ideas. Si queréis borrarlo, podéis borrarlo sin problema. ¿Vale? Entonces, ahora veamos un poquito el onboarding, ¿vale?, de la propia plantilla, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es primero identificar qué somos, ¿no? En este caso, vamos a decir que estáis entrando en la plantilla y sois personal de la empresa, ¿vale? No sois managers, no sois los gestores de Notion, nada. ¿Qué es lo que hacemos? Entráis en la base de datos de personas, ¿vale? Allí dais en el triangulito hacia abajo al lado de New,
en nuevo empleado, que es la plantilla que hay, y en esta plantilla ya te encuentras aquí una serie de cosas que tienes que ir escribiendo. Lo primero, poner tu foto, decir quién eres, qué harías si ganas 1.000.000 de euros. Aquí las preguntas, si quisieras, podrías cambiarlas, ¿vale? Y luego, además, en las propiedades de la tarea tienes que poner, oye, pues persona, te pones a ti mismo. Países, pues España. Equipos, growth, ¿vale? Localización, estoy en Sevilla. Puesto, pues yo soy el marketing manager de no sé qué. Aquí puedes añadir todas las propiedades que tú quieras y que sean útiles para tu empresa, ¿vale? Y luego la siguiente parte, como vemos en la columna de la derecha, está la parte del onboarding, ¿vale? ¿Qué es lo que yo sugiero siempre en empresas, sobre todo que estamos en remoto? Es rellena esta plantilla, ¿vale? Rellénala como mejor puedas y luego vete a Slack, copias el link de esta plantilla y lo pones en Slack y te presentas. De manera que todo el mundo pueda ver quién eres, que eres una persona real, de carne y hueso, y que no vas a estar ahí, que no eres un robot, digamos. Y luego aparte, os pongo aquí, y cuando veáis en la plantilla lo veréis mejor, una serie de instrucciones a seguir para poder entender mejor esta plantilla aparte de este vídeo. ¿Vale? En cambio, si tú no eres un empleado, sino que eres un manager, todo empezaría en equipos. Te vas a la tabla de equipos, le das a la plantilla a crear un nuevo equipo y ahí empezarías de cero. ¿Vale? Básicamente, la plantilla ocurre, o sea, la mayor parte del día a día la vamos a pasar en dos páginas concretas. Una en la página de nuestro propio equipo, que habrá generado nuestro manager con la plantilla que ya está dispuesta, y otra es el dashboard personal. El dashboard personal es una página común a toda la empresa, ¿vale? Así que es importante que no, digamos, toquemos nada más en nada de esto, ¿vale? Lo importante es ir rellenando las tareas, ir trabajando las bases de datos, pero no movéis los flujos, ni las columnas, ni nada, salvo que, bueno, que seas la persona de Notion adecuada, la persona encargada de Notion en la empresa y quieras cambiarlo. Pero básicamente con esta estructura lo que vemos es que por un lado tenemos los objetivos que tiene pues, el equipo o la persona, ¿vale? Luego tenemos otra columna de otra documentación donde podemos poner todos los links que queramos que nos parezcan útiles. En el caso, esto es solo para el caso de los equipos, obviamente, porque si fuese el caso personal, pues todos verían lo que pones tú útil, ¿no? Y luego veis que abajo hay diferentes vistas. Está la vista de Inbox, que es una forma de poner tareas rápidamente y ahí en principio se quedan todas hasta que le pones una fecha límite y quitas el check de Inbox. Luego tenemos hoy, mañana, 7 próximos días, call tareas, priority y revisión semanal. Todas estas son formas diferentes de ver las tareas. Es decir, si yo quiero ver las tareas que tengo para hacer mañana, pues le daría mañana y vería las tareas que tengo para hacer mañana o las que están retrasadas. ¿Vale? A la derecha, además, podemos ver, un poco haciendo scroll más en Notion, ¿no? Pues una parte de KPIs principales. Ahí os pongo un link a notion.bi/charts. Es una manera de poner gráficas muy visuales dentro de Notion utilizando datos de Google Docs. ¿Vale? Y luego debajo vemos la parte de proyectos, que en este caso pues no hay ninguno porque esto es una plantilla. Y luego la parte de tareas, que es en este caso formato calendario. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que es más importante en un sistema de project management, que hayamos dicho, ¿no? Sobre todo es dar visibilidad tanto para arriba como para abajo como de forma lateral. Y aquí lo bueno que tiene Notion es que nos permite seleccionar diferentes vistas dependiendo del objetivo. De manera que la misma información se puede ver de diferentes maneras dependiendo de qué sea lo que estás buscando hacer. ¿Vale? Y aquí os pongo un bonito gráfico, ¿vale? Donde vemos la carita del manager, en este caso, por ejemplo, de cualquier otro, mirando a la parte de los key results, proyectos, subtareas y subtareas, o a la de países, equipos y personas, y poder elegir exactamente qué trocito de esto ve. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo primero, como ya os he dicho, para las tareas del equipo tenemos que estar en el dashboard de nuestro propio equipo y para las tareas personales tenemos que estar en el dashboard personal, que recordad, no cambiad nada de la propia estructura de la página, solo cambiar las tareas o demás cosas que pongáis en las bases de datos. ¿Vale? Otra forma de ver la misma información, como os decía, es para los que van hoy, que podéis ver aquí a la izquierda, o por prioridad, ¿no? Oye, quiero ver las tareas que son high, que son medium, que son low. Pues esto lo verías dentro de la vista de prioridad que os decía.
Luego, además, hay una parte que es la revisión semanal, que es algo súper importante, sobre todo para los managers, pero también para cualquier tipo de organización, que es básicamente, como veis aquí, que para que un manager pueda ver el estado de un proyecto, pues yo me metería en proyectos revisión, ¿vale? Y ahí veo cada proyecto con cada tarea y si estas tareas están en rojo, en azul o en verde, ¿vale? Y esto mismo podemos hacer no solo a nivel de proyecto, sino también a nivel de persona. Esto es, en esencia, la plantilla de Notion que he creado. Ahora bien, esto es ultra flexible, podéis hacer con ella lo que queráis y desde luego lo que yo sí que os recomiendo es que utilicéis la versión más simple que podáis por ahora y que luego vayáis complicándolo más. Muchísimas gracias por atenderme, espero que os haya gustado. Voy a intentar hacer otro vídeo con la propia plantilla aparte de este, pero me ha parecido más útil, sobre todo para este momento, utilizar una presentación para que podáis verlo claramente qué es lo que hay en cada cosa. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.